Hola chicos, buenas tardes. Voy a dar la clase que complementa lo que vimos hoy en dieléctricos, que había quedado que les iba a dar. Eh, bueno, Hoy empezamos con dieléctricos. Esta es una clase complementaria, ¿no? De dieléctricos. No tengo todo preparado en PowerPoint, solamente tengo dos o tres transparencias, después voy a pasar a papel, pero quiero remarcar lo más importante que vimos hoy de dieléctricos. La primera cuestión fundamental cuando uno plantea un ejercicio de dieléctricos es que el teorema que tenemos que considerar para resolverlo es el teorema de Gauss generalizado. Es el teorema de Gauss de este nuevo vector desplazamiento D, que no sabemos bien qué es, yo no hice ningún ejemplo, pero que tiene que ver con un tipo de carga, con las cargas libres. Hoy vimos que había dos tipos de carga. Las cargas asociadas a los dieléctricos, las cargas asociadas a los vectores de polarización, ¿no? Esas cargas se llamaban cargas de polarización. El resto de las cargas son las cargas libres. Entonces, cuando quiero plantear un problema de dieléctricos, tengo que encarar este problema. Este problema, ahora vamos a hacer un par de ejercicios a continuación, en un ratito, vamos a ver cómo se usa este teorema, pero básicamente no sabe mucha historia. Este teorema se usa igual que el teorema de Gauss común del campo eléctrico. Lo único que ahora, lo que genera el vector de desplazamiento, que es una especie de campo eléctrico, son las cargas libres, ¿no? Digo que es una especie porque las unidades, como vimos hoy, son distintas. El vector de desplazamiento se mide en unidad de carga por unidad de superficie, ¿no? O sea, es unidad de densidad de carga superficial. O sea, Coulomb sobre metro cuadrado. Con esto encaramos y decimos esto, de esta manera calculo el D. ¿Qué otra ecuación vimos? Importante. Esta, que nos relaciona el campo eléctrico con el vector de desplazamiento. En el campo eléctrico tenemos todo, las cargas libres y las cargas de polarización. De alguna manera, el vector de desplazamiento es como un cálculo auxiliar, un cálculo de un vector para poder calcular el campo eléctrico. En realidad, lo que habíamos visto en clase es que esto que está acá, ¿no? Una vez que yo tengo el vector de desplazamiento calculado de la primera ecuación, el campo eléctrico, lo único que tengo que hacer es dividir por la permitividad del vacío multiplicado por la permitividad relativa del material. Que recuerden que este producto, a ver, perdí el mouse, acá está. Este producto es 0 por R, es E, que es la permitividad absoluta del material, ¿no? En general, el ER es un dato. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos la relación que había entre D, E y P, ¿no? Esta relación la demostramos en la clase de hoy, en el pizarrón, y creo que lo que no di es cómo calcular el P. Me parece que eso no está dado. Hay que despejarlo de acá, ¿no? El P es D menos epsilon 0 por E. Estas son las ecuaciones fundamentales. Este P, ahora vamos a ver, nos va a servir para calcular algo que históricamente se hizo en la materia y ahora se está dejando de hacer, pero igual yo se los quiero dar. ¿Cómo calcular las cargas de polarización? Yo se los quiero dar en la clase de hoy. Ténganlo como algo, un conocimiento. No se está evaluando mucho eso de calcular las cargas de polarización. Pero para poder calcular las cargas de polarización se necesita calcular el P. Y el P se calcula de esta manera. Si yo conozco el D de la primera ecuación y conozco el E calculado por la relación constitutiva, ¿no? Esta que tenemos acá, la relación constitutiva, el P es hacer esta resta nada más. Bueno, ¿qué otra relación vimos hoy? Vimos que eh, qué pasaba cuando a un capacitor que estaba con vacío, digamos, entre las chapas del capacitor hay vacío, le agregábamos o llenábamos todo el interior con dieléctrico, ¿no? Lo que vimos es que la capacidad se multiplica tantas veces como el epsilon R. Acuérdense que el epsilon R es un número adimensional y que es mayor o igual que 1. Bueno, voy a dejar de compartir esto. A ver, vamos a ver si sale. Dejar de presentar. Y ahora voy a presentar... a ver, esto lo tengo que cerrar. Vamos a ver si me sale esto. Esto no es tan fácil. Voy a cerrar de acá. A ver. Cierro de acá. Se cerró. Bueno, ahí tenemos... No, ustedes no lo están viendo, me parece. No están viendo. Tengo que compartir acá.
la ventana de la cámara. A ver, ahí está. A ver si se ve. Sí, ahí creo que se está viendo. Me parece que se está viendo. Bueno, quiero contarles algunas cuestiones conceptuales. Primero, esto no quiero mostrárselos, no. Quiero mostrarles otra cosa. Voy a agarrar la lapicera negra. Lo primero que quiero mostrarles es, bueno, voy a escribir acá ecuaciones integrales y diferenciales de Gauss, ¿no? O sea, la ecuación de Gauss más importante es la del campo eléctrico, ¿no? Después tenemos el teorema de Gauss generalizado, pero la ecuación más importante es la del campo eléctrico. La del campo eléctrico la vamos a escribir acá. El flujo de E es igual a la carga sobre la carga encerrada, ¿no? La carga encerrada sobre epsilon cero, ¿no? Esa es la ecuación. Fíjense que nosotros lo que vimos en la clase de hoy es que esta carga encerrada, en realidad, puede ser carga libre y o carga de polarización, ¿no? En realidad pueden ser la suma de las dos cosas. Pero bueno, lo que quiero mostrar acá es que la primera cuestión que quiero mostrar, que hoy le preguntaba a Laura Pampillo si lo había dado o no, es cómo es la ecuación diferencial de esto. Aquí es igual la divergencia. Vamos a usar el teorema de la divergencia y vamos a escribir que el flujo es igual a la integral triple de la divergencia de E en volumen, ¿no? Eso es el teorema de la divergencia. Y esto es igual a la carga encerrada, que puede ser carga libre o de polarización. Lo vamos a poner como una integral de volumen de una densidad de carga volumétrica. Esta densidad de carga volumétrica puede ser de, de libre o de polarización. Ahora lo que vamos a hacer, tengo dos integrales de volumen, vamos a meter todo bajo una misma integral de volumen. Pongo la divergencia menos ρ sobre epsilon 0 integrado en el volumen igual a 0, ¿no? Esta integral de volumen se puede hacer para cualquier volumen, entonces no queda otra que el integrando sea 0, ¿no? Y eso significa que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0. Hoy le preguntaba a Laura Pampillo si lo había dado y ella creía que sí. Como estaba la duda, bueno, se los doy. Esta ecuación es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice dónde la divergencia es 0, dónde la divergencia es positiva, dónde la divergencia es negativa. Acá lo que nos dice es que la divergencia del campo eléctrico es positiva si ρ es positivo. Uno se pregunta, pero siempre en todos lados tengo ρ. No, en realidad no tengo en todos lados ρ, pero esto es algo más avanzado de la electricidad y magnetismo. Cualquier distribución de carga, aún una carga puntual, se puede pensar como una distribución volumétrica. O sea que, en realidad, esta ecuación lo que nos dice es, si usted tiene una densidad de carga volumétrica positiva, la divergencia es positiva del campo. Y eso quiere decir que se crean líneas de campo. Cuando hablamos de densidad de carga, en realidad podemos hablar de una carga puntual. Si vos tenés una carga puntual positiva, eso quiere decir que la divergencia es positiva, o sea que en las cargas positivas se crean líneas de campo. Si la divergencia, o cuando la divergencia es negativa, bueno, cuando ρ es negativa, ¿no? Ese ρ puede ser carga libre o carga de polarización. Pero lo interesante es que las líneas de campo eléctrico se destruyen cuando la carga es negativa. Esto es un complemento que Laura no se acordó si se los dio o no se los dio, así que yo se los estoy dando. ¿Cómo serían estas ecuaciones con los nuevos vectores que vimos hoy, ¿no? Hoy vimos el teorema de Gauss generalizado. Vamos a escribirlo. El teorema de Gauss generalizado es este. El flujo de vector desplazamiento es la carga libre encerrada. Vamos a hacer un procedimiento similar. Vamos a decir, vamos a usar el teorema de la divergencia
y vamos a decir que esto es la integral de la divergencia de D en el volumen. Recordemos, esto no lo dibujé más arriba, pero bueno, esta superficie es una superficie cerrada, ¿no? Y el volumen que tengo acá es un volumen que está en el interior de la superficie cerrada, ¿no? Y acá lo vamos a poner la carga libre, la vamos a poner como una integral de volumen de la densidad volumétrica de carga. ¿Mm? Vamos a poner todo esto bajo una misma integral de volumen. Nos queda que la divergencia de D es menos ρ, integral de volumen tiene que ser 0. ¿Mm? Como esto se puede hacer para cualquier volumen, no queda otro que integrándose a 0. Y entonces de acá sacamos que la divergencia de D es ρ libre. Fíjense lo que estamos sacando acá. Y comparémoslo con lo otro que estaba acá arriba, ¿no? Esta ecuación, esta, es similar a esta. A ver, acá que vemos que el campo eléctrico se mide en una unidad, que ya la conocemos, que es Newton sobre Coulomb o Volt sobre metro. Y acá vemos que, bueno, ya sabíamos que el vector de desplazamiento se mide en otra unidad, ¿no? Que es la unidad de densidad de carga superficial. Pero el concepto que habíamos hablado antes, con respecto a las líneas de campo, es el mismo. ¿En qué circunstancia se crean líneas de campo? Bueno, cuando la divergencia es cero, y la divergencia es mayor que cero. Y eso será cuando la densidad de carga libre o la carga libre es positiva. ¿Cuándo se destruyen líneas de campo? Cuando la divergencia es negativa. Eso quiere decir cuando ρ libre es negativo, ¿no? O cuando, ¿esto qué quiere decir? Igual que pasado con el campo eléctrico, en cargas libres positivas se crean líneas del vector de desplazamiento. Es muy parecido. En cargas negativas se destruyen líneas de vector de desplazamiento. ¿Mm? Entonces el concepto del vector de desplazamiento es muy parecido al concepto del campo, pero no es lo mismo porque son otras unidades, ¿no? Bueno, esto que estamos viendo para el vector de desplazamiento, también lo vamos a ver para el otro vector complementario que vimos hoy, que es el vector polarización. Nosotros vimos que el flujo de P en una superficie cerrada es menos el QP, ¿no? Entonces vamos a hacer un procedimiento igual, vamos a poner acá la integral, vamos a usar el tema de la divergencia y ponemos la integral de la divergencia de P en volumen. Acá la vamos a poner como, en lugar de la carga de polarización, vamos a poner una integral de volumen de un ρ de polarización. ¿Mm? Densidad, miren, esto capaz que es medio complicado para ustedes, pero es la carga de polarización en volumen. Es una densidad volumétrica de carga de polarización. Después vamos a hacer algún ejemplo que lo van a entender mejor. Vamos a pasar todo esto bajo una misma integral de volumen, siempre el mismo procedimiento. La divergencia de P menos ρ de polarización integrado en volumen me tiene que dar 0. Como esto se puede hacer para cualquier volumen, no me queda otra que la divergencia de P cambiada de signo me da el ρ de polarización. Acá encontramos una fórmula para calcular el ρ de polarización, o sea, la cantidad de carga de polarización en el volumen. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con la divergencia del vector P. La divergencia del vector P. Nosotros, históricamente, hacíamos cálculos de esto. Decidimos hace un par de años, hace unos años, que no les vamos a pedir que hagan cálculos de ρ de polarización. Y ahora les explico por qué. Bueno, esto es la primera cosa que quería comentarles, ecuaciones integrales y diferenciales de Gauss. La segunda cuestión que quiero comentarles es, vamos a poner este título, a ver, ¿cómo se distribuyen las cargas en un dieléctrico? Vamos a poner ese título. Y ahora explicamos qué es esto. ¿Cómo se distribuyen las cargas en un dieléctrico? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se distribuyen? Bueno, nosotros hicimos un ejemplo hoy. En realidad no hicimos un ejemplo. Yo les conté las experiencias de Faraday
las aplicamos a un capacitor plano, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos puesto que cargábamos el capacitor con carga libre? ¿Sí? A ver, ¿me está haciendo alguna cosa? Ahí estamos. Cargábamos el capacitor con carga libre. Entonces quedaba cargado positivo y una cara y la otra cara negativo. Y acá metíamos un dieléctrico, ¿no? Nosotros lo que vimos es que había un campo eléctrico que va hacia arriba, y que polariza a ese dieléctrico. Va a haber vectores polarización. Cada átomo es un pequeño dipolo. No sé si se ven los colores. Acá yo lo estoy haciendo en azul. Ahí estoy viendo que no se ven mucho los colores. Bueno, lo lamento porque lo estaba haciendo. A ver si lo hago con otra textura, con un lápiz. No sé si se va a ver con un lápiz. No, no tengo lápiz acá. Bueno, lo importante es que nosotros vimos hoy que el balance de lo que pasaba acá adentro equivale a que acá haya una carga de polarización neta. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos hoy. Aquí hay una carga de polarización neta en el borde de afuera y acá hay una carga de polarización neta, negativa, en el borde de abajo, ¿no? Esta carga de polarización es la que justamente producía un campo en sentido contrario. ¿Se acuerdan que yo dije acá tengo un exterior, ¿no? Que va para arriba? Y estas cargas de polarización generan un campo de prima en contra, ¿no? Eso es lo que yo dije. De tal manera que el campo neto es más chico, ¿no? La primera cosa que les quiero decir, para responder la pregunta que está ahí arriba, ¿cómo se distribuyen las cargas de un dieléctrico? Lo primero que vemos acá es que en la cara de arriba tenemos cargas positivas de polarización, que están distribuidas en toda la superficie. Entonces, claramente, acá tenemos un sigma de polarización. Es la carga de polarización sobre la superficie. Positiva, ¿no? Y acá abajo tenemos un sigma de polarización negativo, ¿no? El mismo valor, sino contrario. Entonces, las cargas, ¿cómo se pueden distribuir? Se pueden distribuir en superficie. Este es el ejemplo que tenemos acá. Acá se está distribuyendo en superficie. Pero en algunos casos especiales que no vamos a tratar nosotros ahora en la materia, se podrían llegar a distribuir en volumen, ¿no? Y acá vamos a ver esto. Recién nosotros dijimos que el ρ de polarización se podía calcular como menos la divergencia de P, ¿sí? Vamos a ver cómo se relaciona el P. Nosotros dijimos el P es D menos epsilon 0 por E, ¿sí? Vamos a escribir el campo eléctrico como D sobre epsilon 0, epsilon R. P, entonces sería, vamos a sacar factor común D acá. Bueno, el epsilon 0 se cancela y acá nos queda 1 menos 1 sobre epsilon R. Esa es la relación que hay entre el vector de polarización y el vector de desplazamiento. Bueno, pero acá teníamos esta relación. Si yo quisiera calcular el ρ de polarización, tengo que hacerle menos la divergencia de P. Vamos a hacer la divergencia a esto, ¿no? El ρ de polarización es menos la divergencia de P. Eso equivale a decir, calculo la divergencia al miembro de la derecha, es menos la divergencia de D por 1 menos 1 sobre epsilon R. Asumo que estoy dentro del dieléctrico. Ahora, ¿qué vimos recién? La divergencia de D podemos escribir el teorema de Gauss del vector D en forma de derivadas. Esto es igual al ρ libre. ¿Está bien? A la densidad de carga libre, eso es lo que vimos. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Para que haya ρ de polarización, el dieléctrico tiene que tener en todo el volumen una densidad de carga libre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo una esfera de vidrio. Si yo le inyecto cargas libres y las clavo ahí, ¿no? Inyecto cargas, entonces voy a tener una densidad de carga libre. Ese tipo de ejercicios decidimos no ponerlos más. O sea, los dieléctricos para nosotros no van a tener cargas libres inyectadas.
Entonces, si las cargas libres son cero, de acá concluimos, si esto es cero, si esto de acá es cero, de acá concluimos que el rodo de polarización es cero. Entonces, nosotros, en todos los problemas que vamos a tener, no hay carga de polarización. La carga de polarización es cero. No sé si esto es muy complejo lo que se estoy explicando. En todo caso, la próxima clase presencial me hacen consultas sobre esto. No vamos a tener rodo de polarización entonces, y a lo sumo vamos a tener un signo de polarización, que ahora después vemos cómo calculamos en algunos problemas. Bueno, vamos a hacer dos problemas. El primer problema que quiero calcular, quiero mostrarles, es cómo aplicamos las ecuaciones que aprendimos en la clase de hoy. El primer problema va a ser el siguiente. Vamos a decir que tenemos un hilo infinito cargado con una distribución de carga lambda conocida, no sé, 10 microcoulomb por metro, positiva. Este hilo infinito está rodeado por un cilindro dieléctrico hueco. O sea, por ejemplo, yo agarro y pongo un cilindro que tiene un radio interior A y un radio exterior B. A ver, ¿se ve ese dibujito? Sí. El radio exterior B. Y el dieléctrico es un cilindro hueco. El dieléctrico está solamente en esa región rayada. Yo voy a decir, por ejemplo, que es de poliéster o de, polipropileno, lo que ustedes quieran, o de policarbonato, creo que hemos dado el dato hoy. Entonces, vamos a decir que la constante dieléctrica relativa la conocemos. ¿Qué otros vamos a decir? Vamos a poner un valor directamente, vamos a ponerle 3,3. ¿Qué otro dato vamos a dar? Vamos a dar el dato de A y vamos a dar el dato de B. Vamos a decir A 10 centímetros, B 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, me piden, o sea, ¿se entiende el problema? Tengo un hilo infinito rodeado por un cilindro que es hueco. El cilindro es de un material aislante, no sé, un plástico, que tiene una constante dieléctrica de 3,3. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, dijimos que tenemos que usar el teorema de Gauss generalizado. El teorema de Gauss generalizado. Eso quiere decir el flujo del vector de desplazamiento es igual a la carga libre encerrada. Entonces, acá, ¿cómo se procede con este nuevo vector? Con este vector D. Bueno, la manera de proceder es igual que lo que hacíamos con el campo eléctrico. Fíjense que el vector de desplazamiento solo obedece a las cargas libres. Entonces, para el vector de desplazamiento es como que el dieléctrico no está. Yo me preocupo solamente por un hilo infinito cargado con una carga libre super lineal, ¿no? Una carga lineal de 10 microcoulomb por metro. Nosotros esto es un hilo infinito. ¿Cómo es el campo eléctrico infinito? Bueno, es radial, decrece a medida que nos alejamos. ¿Cómo era la superficie? Ustedes no están para contestar acá, pero bueno, yo voy avanzando. ¿Cómo era la superficie que tomábamos por un hilo infinito cuando yo pensaba en el campo eléctrico? Bueno, tomábamos cilindros, ¿se acuerdan? Yo tomaba un cilindro, voy a tomar un cilindro de radio ρ, centrado en el hilo infinito, ¿no? ¿Por qué hago esto? Bueno, porque yo sé que el campo eléctrico, que el vector de desplazamiento, que es prácticamente lo mismo. Acuérdense que en la relación constitutiva, D y E tienen la misma dirección y sentido, ¿no? Es más, les voy a decir una cosa, una propiedad que hoy me olvidé de darles y se las digo ahora. La voy a escribir por acá abajo. Propiedad importante. El vector de desplazamiento, el campo eléctrico y el vector de polarización tienen la misma dirección y sentido. Esto vale para todos
Misma dirección y sentido. Esto vale para todo. A ver, ahí se está copiando, ¿no? Ahí está. Esto es cierto para todos los materiales que vamos a usar nosotros, que son los materiales lineales, isótropos y homogéneos. No es cierto en todos los materiales, pero eso no lo vamos a usar en esta materia. Entonces, para un hilo infinito, ya sabemos que el campo eléctrico, el vector de desplazamiento es radial, ¿no? Y por una cuestión de simetría, tomamos esta superficie cilíndrica, ¿no? Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, el flujo del vector de desplazamiento, a ver, uy, no se está viendo, ahí está. El flujo del vector de desplazamiento es igual a la carga libre encerrada. Yo estoy tomando un cilindro de largo L y de radio ρ, ¿no es cierto? El flujo del vector de desplazamiento lo vamos a dividir en tres partes. Es el flujo sobre la tapa de arriba, tapa 1 vamos a llamar. Esta la vamos a llamar tapa 1. Esta de acá la vamos a llamar tapa 2. El flujo en la tapa 1 más el flujo en la tapa 2 más el flujo en la tapa o en la superficie lateral. Fíjense que como el campo esperamos que sea radial y el diferencial de superficie en la tapa 1 y en la tapa 2 es perpendicular, va para arriba o para abajo el diferencial de superficie, ahí se ve, va para arriba o para abajo, tapa 1 es la de arriba, tapa 2 es la de abajo. El campo de diferencial de superficie es en cero, entonces estas dos integrales se van porque yo espero que el D sea radial y acá en estas dos superficies es perpendicular. Entonces nos queda solamente la integral de D sobre la superficie lateral. Y esto tiene que ser igual a la carga libre encerrada, ¿no? Bueno, acá yo asumo, perdón, ahí no se estaba viendo. Estas dos cosas son cero porque D es perpendicular al diferencial de superficie. Y entonces, ahora, fíjense, ¿qué pasa en la superficie lateral? Bueno, el diferencial de superficie, lo voy a dibujar acá, es este, y tiene la misma dirección y sentido, ¿no?, que el vector de desplazamiento. Entonces, directamente yo puedo poner acá la integral de D por S, integrado sobre, perdón, por ds, integrado en la superficie lateral. Pero yo esta superficie la elegí justamente por una cuestión de simetría. Yo sé que el D vale lo mismo en toda esa superficie. Lo voy a sacar fuera de la integral. Y entonces nos queda nada más que la integral de diferencial de superficie, que es la superficie, ¿no? La superficie es 2pi por ρ. La superficie de este cilindro es 2pi. Es la superficie lateral, ¿no? Es 2pi ρ por L, ¿no? Y esto tiene que ser igual a la carga encerrada. La carga encerrada acá. Yo tengo una densidad de carga lambda, ¿no? ¿Cuánto es la carga encerrada si el cilindro tiene largo L? Bueno, lambda por L, ¿no? Entonces, el L se va, ¿sí? Perdón, el lambda por L, ¿a qué lo puse? Ahí se ve. Lambda por L es la carga encerrada en ese cilindro. De acá vamos a sacar que el D es lambda sobre 2pi ρ. Ρ es la coordenada ρ de cilíndricas, ¿no? Entonces el vector de desplazamiento, fíjense, es lambda sobre 2pi ρ por ρ versor. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos el campo eléctrico? Porque bueno, ahora vamos de nuevo al dibujo original. El campo eléctrico, de alguna manera, vamos a ver que tiene tres regiones. ¿Por qué digo que tiene tres regiones? Porque acá hay vacío. O sea, para R menor a A hay vacío. Para R entre A y B, o para ρ entre A y B, hay dieléctrico, con una constante dieléctrica de 3,3. Y para R mayor a B, tengo vacío de nuevo, o aire, ¿no? ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico
lo vamos a dividir en tres regiones. El campo eléctrico es igual a, a algo, que vamos a ver ahora, para R menor a otra cosa entre A y B, y a otra cosa distinta para R mayores a B. Fíjense, para R menor que A y para R mayor a B, la relación constitutiva nos dice D es epsilon 0 por E. ¿Por qué pongo esta relación constitutiva? Porque estoy en el vacío. Para R menor que A y para R mayor que B, estoy en el vacío. Entonces, ¿cómo calculo el campo eléctrico? Lo único que tengo que hacer es dividir por la constante dieléctrica del vacío. A este resultado lo divido por la constante dieléctrica del vacío. Entonces voy a poner directamente voy a escribir lo que es D es lambda sobre 2pi rho por rho versor dividido epsilon 0. ¿Sí? Y acá también para R mayor que B tengo lo mismo, porque la relación constitutiva es la misma. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la relación constitutiva dentro del dieléctrico? El dieléctrico era un cilindro hueco que tiene radio interior A y radio exterior B. La relación constitutiva nos dice que el campo eléctrico es D sobre epsilon 0, epsilon R. Entonces acá lo que tengo que hacer es lambda sobre 2pi rho epsilon 0, epsilon R por rho versor. ¿No? Si yo graficara esto, vamos a graficar el vector de desplazamiento y vamos a graficar, a ver, voy a graficar acá, a ver si se ve bien esto. Ahí estamos. El vector de desplazamiento, que se mide en unidades de densidad de carga, la expresión es 1 sobre ρ, ¿no? O sea, es esta, ¿no? Es una hipérbola. Este es el vector de desplazamiento. Y el campo eléctrico, bueno, que tiene una unidad distinta, ¿no? Se mide en volt sobre metro. Está dividido en tres regiones. Fíjense que en la región donde está el dieléctrico, que es entre A y B, la constante eléctrica habíamos dicho que era 3,3. Y en los otros no la constante eléctrica es 1. Entonces yo voy a tener una cierta dependencia, que es 1 sobre ρ, hasta A. Y voy a tener la misma dependencia después, ¿no? Porque para R menor que A y para R mayor que B es vacío. Entonces la expresión es la misma. La fórmula funcional es la misma. Pero entre A y B estoy dividiendo por un número que es mayor a 1. Entonces el campo eléctrico baja tantas veces como ese número. En este caso bajaría 3,3 veces. ¿Sí? Entonces este es el gráfico del campo eléctrico en este problema. ¿Sí? Bueno, si entendieron esto, entendieron cómo se hace este tipo de problemas. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es un avance más. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a calcular el vector polarización. ¿Dónde les parece que debería estar el vector polarización? Acuérdense, el vector polarización tiene que ver con los dipolos. Entonces, el vector de polarización, nosotros hoy lo vimos en clase, no puede estar en el vacío. El vector de polarización va a estar solamente dentro del material dieléctrico. ¿Y cómo dijimos que se podía calcular el vector de polarización? Bueno, el vector de polarización dijimos hoy, en el PowerPoint que yo les dije que era importante ver las fórmulas, se tiene que calcular así, D menos epsilon 0 por E. ¿Sí? Vamos a tomar un R entre A y B, o sea, voy a meterme dentro del dieléctrico, y voy a poner acá lo que es el D. Bueno, el D en todos lados vale lo mismo, ¿no? Es lambda sobre 2pi rho por rho versor, ¿no? Este es el D en todos lados. Y a esto le voy a restar epsilon 0 por el campo eléctrico en esta región, ¿no? Que si ustedes miran, yo lo tengo anotado por acá, es lambda sobre 2pi rho epsilon 0 epsilon r por rho versor, ¿no? Fíjense que el epsilon 0 se va, se cancela. Hay cosas que podemos sacar de factor común, el lambda sobre 2pi rho
por rho versor, lo sacamos del factor común de 1 menos 1 sobre epsilon r. ¿Sí? Entonces acá tenemos el vector polarización dentro del dieléctrico. ¿Qué pasa si hiciéramos... Uy, perdón que no se ve eso. Ahí está. ¿Qué pasa si hiciéramos esto? Si hiciéramos esto en las otras regiones. Bueno, si hiciéramos esto en las otras regiones van a ver que les da 0. Reemplacen, y de acá uno lo ve, ¿no? Porque las otras regiones, el epsilon r vale 1. 1 menos 1 me da 0, ¿no? Entonces acá ya sacamos que el vector polarización no vale 0 solamente de donde hay dieléctrico. ¿Y para qué sirve el vector polarización? Bueno, para calcular, por ejemplo, la carga de polarización, ¿no? Yo sé que, fíjense, vamos a hacer este esquema. Si yo tengo acá un hilo y tengo un cilindro hueco dieléctrico, ¿no? De radio A y de radio B. Bueno, yo sé que el campo eléctrico, el vector de desplazamiento son radiales, ¿sí? Por ejemplo, acá dibujo el vector de desplazamiento. ¿Qué pasa en el dieléctrico? Si yo lo miro desde arriba, vamos a hacer el dibujo, en este mismo dibujo, pero desde arriba. Voy a dar vuelta a la hoja. Fíjense. A ver. Si yo lo miro desde este es el hilo, ¿no? Acá tengo el cascarón dieléctrico de radio A y radio B. Yo digo, los campos son radiales, ¿no? El campo es radial. El vector polarización es radial. Fíjense que el vector de polarización sigue al campo de alguna manera, ¿no? Entonces, si yo tengo acá un vector polarización radial que va hacia afuera, acuérdense de la propiedad que yo les dije, ¿no? Que el campo D, el campo E y el vector de polarización tienen la misma dirección y sentido. Necesariamente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en el borde interior del dieléctrico, voy a tener las colas de los dipolos. Voy a tener una carga de polarización negativa, ¿sí? Que se distribuye en la superficie, ¿no? Se distribuye en la superficie. Y en la cara de afuera voy a tener una carga de polarización positiva, que se distribuye en la superficie, ¿no? Entonces, esas cargas de polarización negativa y positiva, ¿sí? Son sigmas de polarización. ¿Y cómo puedo hacer para calcularlos? ¿Cómo puedo hacer para calcularlos? Permítanme hacer esto. Vamos a hacer una ampliación de esta región. Es un borde. Fíjense. Voy a ampliarlo acá. A ver, vengo para acá, lo amplío. Fíjense lo que pasa. Yo tengo el borde del dieléctrico. Estoy en R igual a B. ¿Sí? Acá adentro, acá tengo dieléctrico. Y acá tengo vacío. ¿Sí? Bueno, si tengo dieléctrico, acá tengo vector P. ¿Sí? Estamos diciendo que acá hay carga de polarización, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para calcular? ¿Cómo puedo hacer para calcular ese sigma de polarización? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar un pequeño cilindro. Voy a tomar un pequeño cilindro de radio S. Voy a aplicar la ley de Gauss. Voy a decir el flujo de P en ese pequeño cilindro es igual a la carga de polarización cambiada de signo, ¿no? Porque se acuerdan que el flujo de P era como menos QP. Fíjense, yo estoy tomando este cilindro, que lo hago chiquito, lo hago tender al borde, porque yo quiero que vaya hasta el borde. Y entonces lo que vemos es que el único, digamos, tengo la superficie 1, tengo la superficie 2 y la superficie lateral, ¿no? Entonces, el único lugar donde yo voy a tener que esa integral del flujo es distinta de 0 es en la etapa 1, porque el P va para adentro, el diferencial de superficie va para afuera acá, ¿no? En la superficie lateral, bueno, el P y el diferencial de superficie son perpendiculares. Y en la parte de afuera, acá, en el vacío, no hay vector P. Entonces lo único que me queda es que esta integral
la voy a aplicar sobre la etapa 1, sobre esta etapa de acá. ¿Mm? Esto es menos QP. Bueno, cuando yo hago esta integral, veo que P por diferencial S, el P va para adentro, o va para, si quieren, va para adentro de la superficie, el diferencial de superficie va para afuera. Acá me aparece un signo menos. Entonces yo puedo decir P por S, ¿no? Es esa integral. Y esto tiene que ser igual a menos QP. Pero bueno, si yo digo que esto es sigma, hay un sigma P, de acá voy a sacar que sigma P por S cambiado de signo me da la carga de polarización. Uy, perdón que no se ve, no lo estoy haciendo, no lo estoy mostrando. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué sacamos? Que la carga de polarización es directamente el valor de P. ¿De P dónde? De P para R igual a B, ¿no? Nosotros habíamos calculado habíamos calculado el P. Voy a ver ahora el resultado que lo tengo por ahí. A ver, creo que lo tengo por este lado. El vector P lo teníamos acá, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que me tengo que quedar con P en ρ igual a B, ¿no? Eso es lambda sobre 2pi B por 1 menos 1 sobre epsilon R. Esto es el sigma P positivo, ¿sí? El sigma P positivo que estamos calculando sobre la cara R igual a B. De la misma manera se puede calcular un sigma P negativo en la otra cara. ¿Eh? Quizás esto tiene su cierta complejidad. En todo caso, ustedes después me consultan. Les quiero decir una cosa más con respecto a esto del sigma P. O sea, ρ P dijimos que no hay, porque no hay carga libre en el dieléctrico. Y el sigma P, ustedes van a ver en el apunte de cátedra, que se puede condensar con esta expresión, que es básicamente lo que estoy haciendo yo. El sigma P se puede calcular como el producto escalar de P por la normal. ¿Qué normal es esta? La normal exterior al dieléctrico, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, eh, la normal exterior al dieléctrico es directamente el Roversor, ¿no? Entonces, el P, que lo teníamos del otro lado, que ahora no lo estoy viendo, lo voy a mirar, es lambda sobre 2pi b, lambda sobre 2pi b, lambda sobre 2pi b por 1 menos 1 sobre epsilon r por rho versor, multiplicado por rho versor, eso va a dar directamente el sigma p, ¿no? El sigma p entonces nos da lo que habíamos calculado antes, ¿no? Lambda sobre 2pi b por 1 menos 1 sobre epsilon r. Bueno, esto, como verán, tiene su complicación, calcular las cargas de polarización. Yo creo que esto va a ser una sucesión de aproximaciones. Espero que les haya quedado claro esta cuenta. Si no les quedó del todo claro, no se hagan tanta historia, porque lo importante acá es que sepan calcular el vector de desplazamiento, el campo eléctrico, como hemos visto antes. Bueno, me gustaría hacer otro ejemplo. Vamos a calcular los campos en el ejemplo que estuvimos tratando en clase. En el ejemplo que habíamos tratado en clase, las experiencias de Faraday, habíamos dicho que teníamos una batería, ¿no? Conectadas a un capacitor, ¿sí? El capacitor se cargaba con carga libre, ¿no? Carga libre positiva y de un lado y negativa del otro, dependiendo de los terminales de la batería. Después sacábamos la batería, eso es lo que dijimos. Sacábamos la batería, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Bueno, metíamos un dieléctrico. Entonces, a mí me podrían preguntar
en esta circunstancia, ¿cuánto valen los campos? ¿No? ¿Cuánto vale el vector polarización? Me podrían preguntar eso. ¿Cómo hacemos ahí? O sea, el problema podría decir, miren, podríamos decir este enunciado. Se tiene un capacitor plano que tiene un área conocida, vamos a ponerle 100 centímetros cuadrados, cuyas chapas están separadas, por ejemplo, 1 milímetro, ¿no? Y se lo carga con una carga conocida, vamos a decirle, no sé, vamos a cargarlo con una carga de 10 microcoulomb y menos 10 microcoulomb, ¿no? Se lo carga al capacitor con esa carga, ¿sí? Y se lo llena al interior con dieléctrico, ¿no? ¿Sí? Fíjense que yo lo cargo con una batería, la batería la desconecté. Este tipo de ejemplo se lo llama carga constante. ¿Por qué? Porque yo la batería la desconecté, ¿sí? Yo la batería la desconecté y la carga se mantiene constante, ¿no? Bueno, ¿cómo se resuelve este problema? Yo tengo las cargas, tengo el área, tengo el D. Vamos a decir que tenemos la constante dieléctrica, vamos a decir que es 1,5, por ejemplo, también. Entonces el problema es este que tenemos acá. Tenemos las cargas, tenemos la constante dieléctrica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer acá? ¿No? Bueno, lo que hay que hacer acá es usar el teorema de Gauss generalizado. ¿Sí? De nuevo, ¿cómo se usa este teorema? Es similar al teorema de Gauss común, pero el vector de desplazamiento solo obedece a las cargas libres. ¿Sí? Solo obedece a las cargas libres. Entonces me tengo que preocupar solamente por las cargas libres. Yo digo, bueno, tengo acá una cara, una superficie con una carga libre, y acá tengo otra superficie con una carga libre negativa. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, se va a resolver usando el principio de superposición. Entonces, vamos a pensar solamente en una cara positiva. ¿Cuál es la superficie? Si yo tengo un plano cargado, un plano infinito, pensemos, ¿cuál es la superficie gaussiana que uno tendría que tomar? Bueno, tiene que ser, por ejemplo, un cilindro. Es un cilindro, ¿no? Que tiene área S, está separado a una distancia L, ¿no? Tiene un largo 2L, ¿no? ¿Y cómo espero que sea el campo? Bueno, el campo de un plano ya sabemos, es saliente del plano, ¿no? Es así y así, ¿sí? Bueno, con el campo, eso sería el campo eléctrico. El vector de desplazamiento es lo mismo, es saliente. Entonces, cuando yo planteo el teorema de Gauss, esto de acá, ¿no? Bueno, lo voy a escribir de nuevo acá. Me queda la integral sobre la etapa 1, sobre la etapa 2 y sobre la superficie lateral. Fíjense que en la superficie lateral, el vector de desplazamiento y el diferencial de superficie son perpendiculares. Entonces acá solamente me queda la integral sobre la etapa 1 más la integral sobre la etapa 2. Sobre la etapa 1, ¿qué ocurre? El vector de desplazamiento y el diferencial de superficie tienen la misma dirección y sentido. Entonces yo directamente puedo decir que esto es D por S. Y sobre la etapa 2 pasa lo mismo, es D por S, ¿no? ¿Y esto qué es igual? A la carga libre encerrada. Acá quizás haya un problema de notación. Vamos a ponerle carga libre encerrada. Yo tengo la carga total, ¿no? La carga total, esta acá arriba es 10 microcoulomb. Pero yo estoy tomando un pedacito. Esta carga libre, está distribuida en la superficie. Entonces yo voy a tener un sigma libre que va a ser la carga libre sobre, fíjense, el área que habíamos puesto, 100 centímetros cuadrados, es 10 a la menos 2 de centímetro cuadrado, perdón, 10 a la 2, si lo pasamos a metro cuadrado, hay que multiplicar por 10 a la menos 4. Entonces esto es 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 de metro cuadrado. Pero bueno, lo importante es que
Yo tengo un sigma libre conocido, ¿m? y entonces, volvemos acá. ¿Cuánto es la carga libre encerrada? Bueno, la carga libre encerrada es el sigma que tengo acá, por la superficie, ¿no? Por la superficie gaussiana. Esto fíjense que es igual a lo que ustedes hicieron con el campo eléctrico de un plano infinito. Acá tenemos 2D por S igual a sigma por S, el S se va con el S, no, el S se va con el S justamente, y me queda que D es sigma sobre 2. El D es sigma, uy, perdón, ahí está, D es sigma sobre 2. Si yo, por ejemplo, llamo a esto eje Z, vamos a ponerle eje Z. ¿Qué vemos acá? Ahí no se ve el eje Z, ahí está, ahí lo estoy dibujando. Vemos que el vector de desplazamiento, igual que el campo eléctrico del plano infinito, el vector de desplazamiento es sigma sobre 2 por K versor si Z es positivo y menos sigma sobre 2 por K versor si Z es negativo. ¿Está bien eso? Esa es la densidad de carga libre. ¿Sí? Es la densidad que, si quieren, vamos a agregarle acá el sigma L. Vamos a ponerle, porque estamos calculando el sigma L. Esto es sigma L. ¿Mm? Este sigma que calculamos acá es el sigma L. ¿Sí? Esto es para una chapa. Esto es para una chapa positiva. ¿Cómo sería la situación cuando yo tengo una chapa positiva y una chapa negativa? Vamos a usar el principio de superposición. Voy a cambiar de hoja. Yo tengo una chapa, ahora, a ver, discúlpenme, vamos a hacer así. Tengo una chapa negativa, tengo una chapa positiva. ¿Qué estamos diciendo acá? Esto yo lo resolví la vez pasada cuando hablé del capacitor. Una chapa positiva tiene un vector de desplazamiento, que vale sigma libre sobre 2, la chapa positiva nada más, sigma libre sobre 2 en todos lados, ¿no? Es saliente de la chapa positiva. ¿Qué pasa cuando la chapa es negativa? Bueno, cuando la chapa es negativa es igual, pero es entrante. Entonces, acá voy a tener entrante, ¿no? Esto de acá corresponde a la negativa, esta corresponde a la positiva. ¿Y cuál es el valor de ese campo, de ese vector de desplazamiento? Es el mismo valor, porque las cargas son iguales y de signo contrario, ¿no? ¿Y qué vemos acá? Vemos lo mismo que vimos cuando yo les expliqué el capacitores. Vemos que en la parte de afuera del capacitor el vector de desplazamiento vale 0, ¿no? Porque los campos tienen sentido contrario. Y acá se suman. El vector de desplazamiento vale sigma sobre 2, sigma libre sobre 2 más sigma libre sobre 2. Vale sigma directamente. Fíjense qué interesante. Acuérdense que el vector de desplazamiento tiene unidades de densidad de carga, ¿no? Entonces, si yo pongo, como hicimos antes, acá, a ver, vamos a hacerlo, un eje Z, ¿no? ¿Sí? Un eje Z. Acuérdense que las chapas están separadas a una distancia d. Lo que vamos a decir es que el vector de desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo se calcula el vector de desplazamiento? Bueno, es sigma, ¿no? Sigma libre, si estoy con un Z entre 0, con un Z entre 0 y D. Después, es 0 si estoy con un Z que es negativo. Y es 0 si Z es mayor a D, ¿no? Bueno, me falta multiplicar acá por la parte vectorial, ¿no? O sea, es sigma libre por K versor, ¿no? ¿Está bien? Hemos calculado el vector de desplazamiento, no sé si fui medio largo, pero del problema que hicimos en la clase de hoy, ¿no? En la clase presencial. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico? Uso la relación constitutiva. El campo eléctrico es, bueno, en la parte de afuera, la relación constitutiva es D sobre epsilon 0, porque afuera tengo vacío. Entonces el campo eléctrico vale 0 afuera. ¿Mm? Vale 0 afuera. Y en la parte de adentro,
Cuando está en el lugar donde está el dieléctrico, lo que tengo que hacer es al sigma dividirlo por epsilon 0, epsilon r. O sea, estoy usando esto, ¿no? A ver si se entiende. D es igual, E es igual a D sobre epsilon 0, epsilon r. Esto es válido para todo z entre, A, entre 0 y D. ¿Mm? Esto es el campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa podemos calcular? Bueno, podemos calcular el vector polarización. ¿Sí? El vector polarización, habíamos dicho que era D menos epsilon 0 por E. ¿Sí? Bueno, si hacemos la cuenta, sigma L por K menos epsilon 0, sigma L por K, epsilon 0, epsilon R. De acá vamos a sacar sigma L por K, versor. Y acá nos queda 1 menos 1 sobre epsilon R. Eso es el vector polarización. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Calcular, por ejemplo, la diferencia potencial entre las placas. Fíjense que yo tengo una placa está en potencial para z igual a 0 y la otra está en z igual a d, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, yo sé que el potencial va decreciendo en la dirección del campo. Entonces podría decir, voy a calcular B0 menos BD, ¿no? O sea, esto es z, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer menos la integral desde D hasta 0 del campo. Perdón, ahí no se está viendo. Menos la integral. De, voy de 0, de D a 0, ¿no? Bueno, entonces acá voy a poner, el campo eléctrico era sigma L por K versor sobre epsilon 0, epsilon R. ¿Sí? Ahí está. Y voy a poner que diferencial L es diferencial Z por K versor. ¿Mm? Esto quedamos que íbamos de D a 0. Entonces, fíjense que K versor por K versor vale 1. Acá me queda menos sigma L epsilon 0, epsilon R. Lo puedo sacar fuera de la integral. Y acá nos queda la integral de D a 0 de diferencial Z. Eso es menos D, ¿no? ¿Mm? O sea que el delta B entre los conductores, ¿sí? Que sería B de 0 menos B de D, es igual a sigma libre sobre epsilon 0, epsilon R por D. ¿Sí? Hemos calculado la diferencia de potencial. Bueno, creo que estoy un poco excedido, me parece que en el tiempo, yo quería hacerlo un poco más corto. Quería hacer otra versión de este problema. Este problema, ¿qué hicimos? Solamente lo voy a contar y en todo caso encárenlo ustedes y después me lo preguntan. Nosotros hicimos, tenemos el capacitor de placas planas paralelas, lo cargamos con una batería, desconectamos la batería y metimos el dieléctrico. Hay una variante interesante para hacer, que es, bueno, el mismo capacitor, le conectamos la batería y la dejamos conectada a la batería. Dejamos la batería conectada. Dejamos la batería conectada y agregamos el dieléctrico con la batería conectada. Si dejamos la batería conectada, lo que va a pasar es que la diferencia de potencial se mantiene constante. Si la diferencia de potencial se mantiene constante, como la capacidad, acuérdense, cuando agregamos el dieléctrico, la capacidad aumenta, ¿no? La capacidad con dieléctrico, ¿sí? Es mayor que la capacidad en el vacío, ¿sí? Pero la capacidad, ¿qué es? La capacidad con dieléctrico es la carga sobre delta V. Pero si yo mantengo la batería conectada, el delta V no cambia. Justamente porque está conectado a una batería, no sé, a 10 volt, por ejemplo. Pero si la capacidad aumenta y el delta V no cambia, lo que termina pasando con la batería conectada es que la carga aumenta. ¿Cuánto aumenta? Aumenta tanto como aumenta la capacidad. Si la capacidad aumentó
¿no es cierto? Epsilon R veces la capacidad del vacío. Bueno, la carga que se va a incrementar cuando yo agrego el dieléctrico al capacitor con la batería conectada es epsilon R veces, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar acá? Bueno, tiene algunas cuestiones para discutir. Yo lo que diría es que piense en este problema, esta segunda versión del problema, o sea, hacer el mismo problema, pero con la batería conectada, ¿no? Lo que van a ver es que como la carga aumenta, el vector de desplazamiento va a aumentar. Bueno, la diferencia de potencial se mantiene constante. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico? La carga aumenta, ¿sí? Pero, pero tenemos que está dividido por la constante eléctrica relativa. Entonces lo que van a ver es que, en realidad, el campo eléctrico no cambia. La carga aumenta, pero la constante dieléctrica relativa que va dividiendo, ¿no es cierto? Acá, fíjense, este sigma aumenta. ¿Cuánto aumenta? Perdón. ¿Cuánto aumenta? Bueno, epsilon r veces. Pero el epsilon r está dividiendo. Entonces, el campo eléctrico no va a cambiar. Y eso también se ve de la diferencia de potencial, porque si la diferencia de potencial no cambia, eso significa que el campo eléctrico no cambia. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. O sea, estoy agregando un dieléctrico a un capacitor con la batería conectada. Y digo que, como la diferencia de potencial no cambia, el campo no cambia. Pero si uno analiza la expresión, dice, ¿cómo no cambia? Si acá cuando no tengo el dieléctrico, el epsilon vale epsilon cero. Pero el tema es que cuando agrego el dieléctrico, se incrementa por epsilon r, pero el sigma libre también se incrementa por epsilon r. Bueno, espero no haber sido muy pesado con esta clase, espero que lo entiendan y estamos para que ustedes nos hagan consultas, ¿eh? Así que voy a detener la grabación y seguimos la próxima.